Padre amado, en este momento entramos en tu presencia con intención y con expectativa, sabiendo que no estamos repitiendo palabras vacías, sino activando una verdad que transforma. Hoy declaramos con firmeza el poder del Salmo 91, afirmando que vivimos bajo tu abrigo, protegidos de lo visible y de lo invisible. Nos afirmamos en el Salmo 23, reconociendo que tú eres nuestro pastor, y por eso no nos falta dirección, no nos falta provisión, no nos falta paz. Y hoy abrazamos el Salmo 22, entendiendo que incluso en los momentos de angustia, cuando parece que todo se oscurece, tú sigues estando presente, escuchando, sosteniendo y preparando una salida. Padre, hoy no solo venimos a pedir, venimos a alinearnos, a fortalecernos y a recibir claridad para avanzar. Señor, traigo delante de ti la historia de Diego Alvarado, un hombre que siempre fue responsable, trabajador y comprometido con su familia. Durante años sostuvo su hogar con esfuerzo constante, levantándose temprano, cumpliendo con cada obligación, siendo ese pilar firme que todos veían. Pero llegó un momento en que todo comenzó a complicarse. Problemas en el trabajo, deudas acumuladas y una presión que no dejaba de crecer. Diego empezó a sentir que, a pesar de todo lo que hacía, nada era suficiente. Cada día terminaba más cansado que el anterior. Y lo más difícil no era el trabajo físico, era el desgaste mental. Comenzó a perder la tranquilidad, a preocuparse constantemente y a sentir que estaba fallando. Una noche, sentado en silencio después de que todos dormían, Diego llegó a un punto límite. No tenía respuestas, no tenía energía y sentía que todo estaba sobre sus hombros. Pero en medio de ese momento, tomó una decisión distinta. En lugar de seguir pensando en todo lo que no podía controlar, decidió detenerse y entregar esa carga. No fue una oración perfecta, fue honesta. Reconoció que no podía solo. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar. No fue inmediato en lo externo, pero sí en lo interno. Su mente comenzó a calmarse. Su enfoque se ordenó y empezó a tomar decisiones más claras. Poco a poco, soluciones que no veía comenzaron a aparecer. Una oportunidad laboral inesperada, acuerdos que ayudaron a aliviar sus deudas y, sobre todo, una paz que no tenía antes. Hoy Diego sigue trabajando, pero ya no desde la desesperación, sino desde la dirección. Padre, hoy te pedimos por cada persona que se siente como Diego, cargando responsabilidades, sintiendo presión, pensando que todo depende de ellos. Libera sus mentes de la ansiedad. Dales claridad para tomar decisiones correctas y abre caminos donde ahora no ven salida, que puedan descansar en ti aún en medio del proceso y que cada carga que hoy los agobia sea transformada en aprendizaje y fortaleza. Padre, también traigo delante de ti la vida de Lucía Fernández, una joven que durante años soñó con salir adelante y construir algo propio. Tenía ideas, tenía ganas, pero cada intento que hacía parecía no dar resultado. Empezaba proyectos con entusiasmo, pero algo siempre fallaba. Falta de recursos, errores en decisiones o simplemente circunstancias que no podía controlar. Con el tiempo, comenzó a dudar de sí misma. Pensaba que tal vez no era capaz, que tal vez sus sueños eran demasiado grandes para ella. Esa duda comenzó a frenar sus acciones. Ya no intentaba con la misma fuerza, ya no confiaba en sus decisiones. Un día, después de ver cómo otro intento no funcionaba, Lucía se sintió derrotada, pero en lugar de rendirse por completo, decidió detenerse y analizar lo que estaba pasando. Por primera vez, no se enfocó solo en el resultado, sino en el proceso. Comenzó a aprender de sus errores, a prepararse mejor,
a buscar consejo y a construir con más estrategia. Fue un cambio lento, pero firme. Empezó de nuevo, esta vez con más claridad, y poco a poco, lo que antes fallaba comenzó a funcionar. No fue suerte, fue aprendizaje acumulado. Hoy Lucía no solo tiene un proyecto estable, sino una mentalidad completamente distinta. Ya no duda de sí misma, confía en el proceso. Padre, hoy te pedimos por cada persona que ha intentado y ha fallado, por aquellos que han perdido la confianza en sí mismos. Restaura su seguridad. Dale sabiduría para aprender de cada experiencia y fortaleza para volver a intentarlo. Que entiendan que el fracaso no es el final, sino parte del camino hacia algo más sólido. Y ahora, Señor, en este momento, declaramos que algo comienza a alinearse dentro de cada oyente, que la presión comienza a disminuir, que la claridad comienza a aumentar y que la esperanza vuelve a encenderse, que cada historia que han escuchado no es solo un relato, es una confirmación de que tú sigues obrando, guiando y levantando. Hoy seguimos aquí, porque sabemos que esto apenas comienza y lo que viene será aún más profundo. Padre amado, seguimos en este mismo fluir, permaneciendo bajo tu presencia y permitiendo que cada palabra siga construyendo algo firme dentro de nosotros, porque entendemos que esta oración no es solo un momento emocional, sino un proceso donde tú ordenas pensamientos, fortaleces corazones y das dirección en medio del cansancio. Hoy volvemos a declarar el poder del Salmo 91, afirmando que estamos protegidos bajo tu cobertura, aun cuando el mundo alrededor parezca inestable. Nos afirmamos en el Salmo 23, sabiendo que tú nos sigues guiando incluso en temporadas donde no entendemos todo lo que está ocurriendo. Y abrazamos también el Salmo 22, entendiendo que aún en los momentos donde sentimos silencio, agotamiento o incertidumbre, tú no nos abandonas. Sigues obrando aunque todavía no podamos verlo. Señor, hoy traigo delante de ti la historia de Martín Salcedo, un hombre que durante muchos años vivió tratando de demostrarle algo a los demás. Desde joven, sintió la necesidad de ser reconocido, aprobado y admirado. Cada logro que conseguía le daba satisfacción, pero solo por un momento. Siempre necesitaba más reconocimiento, más resultados, más validación. Esa forma de vivir lo llevó a trabajar sin descanso, a aceptar responsabilidades excesivas y a olvidar algo importante, su propia paz. Con el tiempo, Martín comenzó a sentirse vacío. Aunque externamente parecía exitoso, internamente estaba agotado. Ya no disfrutaba nada de lo que había conseguido. Vivía cansado, irritable y desconectado incluso de las personas que más amaba. Una tarde, mientras manejaba de regreso a casa después de una jornada interminable, sintió una presión tan fuerte en el pecho que tuvo que detener el auto. Pensó que era algo físico, pero al quedarse en silencio, entendió que llevaba años cargando un peso emocional enorme. Ese momento lo hizo despertar. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué estaba construyendo realmente. A partir de ahí, Martín empezó un proceso lento pero profundo. Aprendió a poner límites, a descansar sin culpa y a dejar de medir su valor por la opinión de otros. Al inicio fue difícil, porque toda su vida había funcionado bajo presión, pero poco a poco comenzó a recuperar tranquilidad. Empezó a pasar más tiempo con su familia, a cuidar su salud y a vivir con más equilibrio. Hoy Martín sigue trabajando y creciendo, pero ya no vive esclavo de la aprobación, vive con paz. Padre, hoy te pedimos por cada persona que vive agotada, tratando de demostrar su valor, por quienes sienten que nunca es suficiente, que siempre tienen que rendir más,
producir más o agradar a todos. Libéralos de esa carga invisible. Enséñales que su valor no depende de la validación humana. Dales descanso mental, equilibrio emocional y sabiduría para vivir con mayor paz. Padre, también traigo delante de ti la vida de Camila Ríos, una mujer que durante años tuvo miedo de tomar decisiones importantes. Desde afuera parecía tranquila, pero por dentro vivía atrapada en la duda. Analizaba demasiado cada paso, imaginaba todos los posibles errores y terminaba paralizada. Muchas oportunidades pasaron frente a ella, pero el miedo a equivocarse siempre la detenía. Con el tiempo, comenzó a frustrarse consigo misma. Veía cómo otros avanzaban mientras ella seguía pensando, calculando y esperando el momento perfecto que nunca llegaba. Todo cambió una mañana, cuando recibió la llamada de una antigua amiga invitándola a participar en un pequeño proyecto. Su primera reacción fue decir que no, como siempre, pero esa vez algo dentro de ella se cansó de seguir igual. Aunque tenía miedo, decidió aceptar. Los primeros días fueron incómodos. Dudaba constantemente de sí misma y pensaba en abandonar. Pero con el tiempo, empezó a descubrir algo que nunca había entendido. La seguridad no aparece antes de avanzar. Aparece mientras avanzas. Cada pequeño paso fortalecía su confianza. Cada desafío superado cambiaba la forma en que se veía a sí misma. Meses después, Camila ya no era la misma mujer paralizada por el miedo. Había aprendido que equivocarse no destruye una vida, muchas veces la construye. Padre, hoy te pedimos por cada persona que vive atrapada en la indecisión y el miedo al fracaso. Dales valentía para avanzar aunque no tengan todas las respuestas. Enséñales a confiar en el proceso, a no quedarse detenidos por temor y a entender que incluso los errores pueden convertirse en aprendizaje. Y ahora, Señor, declaramos que toda presión excesiva comienza a romperse, que toda necesidad de aprobación pierde fuerza y que todo miedo que paraliza empieza a soltarse, que cada oyente comienza a recuperar claridad, equilibrio y confianza. Que donde había agotamiento ahora llegue descanso, y donde había duda, ahora nazca convicción. Hoy entendemos que bajo tu guía no tenemos que vivir esclavizados por el miedo ni por las expectativas de otros. Seguimos aquí porque sabemos que aún hay mucho más que tú quieres hacer en la vida de cada persona que escucha esta oración. Padre amado, seguimos en esta misma oración, permaneciendo bajo tu presencia y permitiendo que cada palabra siga penetrando más profundo en el corazón de quienes están escuchando, porque entendemos que tú no solo trabajas en lo visible, sino también en aquellas áreas internas que muchas veces nadie más conoce. Hoy volvemos a declarar el poder del Salmo 91, afirmando que aun cuando atravesemos temporadas difíciles, seguimos cubiertos bajo tu refugio. Nos afirmamos en el Salmo 23, sabiendo que tú sigues guiándonos incluso cuando no vemos claramente el siguiente paso. Y abrazamos también el Salmo 22, entendiendo que aun en los momentos donde sentimos cansancio, silencio o debilidad, tú sigues presente, sosteniéndonos más de lo que imaginamos. Padre, hoy te pedimos que esta oración no solo emocione, sino transforme. Señor, hoy traigo delante de ti la historia de Esteban Navarro, un hombre que durante años cargó con una profunda decepción hacia sí mismo. Cuando era joven, soñaba con una vida completamente distinta. Tenía metas claras, planes grandes y la seguridad de que lograría mucho. Pero los años pasaron rápido. Algunas decisiones equivocadas, oportunidades perdidas y malos momentos hicieron que su vida tomara un rumbo muy diferente al que imaginó.
Poco a poco comenzó a sentir que había desperdiciado demasiado tiempo. Cada vez que veía personas de su edad alcanzando metas, sentía una mezcla de tristeza y frustración. Internamente se repetía una frase peligrosa: ya es demasiado tarde para mí. Esa idea comenzó a afectar cada área de su vida. Dejó de intentar cosas nuevas, dejó de proyectarse y comenzó simplemente a sobrevivir los días. Su rutina se volvió automática y silenciosa, pero una noche, mientras ordenaba unas cajas viejas en su garaje, encontró un cuaderno donde había escrito sus sueños cuando tenía 20 años. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Al principio sintió tristeza, pero luego entendió algo que nunca había considerado. Tal vez no estaba tarde, tal vez simplemente estaba detenido. Esa idea encendió algo dentro de él. Al día siguiente, tomó una decisión pequeña pero importante: volver a empezar, aunque fuera desde cero. Los primeros meses fueron difíciles. Sentía inseguridad, vergüenza y miedo al fracaso, pero aún así siguió avanzando poco a poco. Empezó a estudiar nuevamente, a organizar su vida y a recuperar hábitos que había abandonado. Lo más importante no fue lo que logró externamente, fue cómo volvió a sentirse por dentro. Recuperó esperanza, energía y dirección. Con el tiempo, las oportunidades comenzaron a aparecer nuevamente. Hoy, Esteban no vive lamentando el tiempo perdido, vive aprovechando el tiempo que aún tiene. Padre, hoy te pedimos por cada persona que siente que ya es demasiado tarde para cambiar, crecer o comenzar de nuevo. Devuélveles la esperanza, hazles entender que mientras haya vida, todavía hay propósito, todavía hay oportunidad y todavía hay camino por delante. Padre, también traigo delante de ti la vida de Valeria Mendoza, una mujer que durante años vivió cargando una enorme necesidad de controlar todo. Planeaba cada detalle de su vida, intentaba anticipar cada problema y se desesperaba cuando algo salía diferente a lo esperado. Desde afuera parecía organizada y fuerte, pero internamente vivía agotada. Su mente nunca descansaba. Siempre estaba pensando en lo que podía salir mal. Esa necesidad de control comenzó a afectar sus relaciones, su salud y su tranquilidad. Mientras más intentaba controlar todo, más ansiedad sentía. Todo llegó a un punto crítico cuando uno de sus planes más importantes se derrumbó inesperadamente. Algo que llevaba años construyendo desapareció en cuestión de semanas. Valeria sintió que perdía el control por completo. Durante días estuvo paralizada, sin saber qué hacer. Pero en medio de ese caos, comenzó a darse cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años intentando controlar cada detalle que había olvidado vivir. Poco a poco, empezó a cambiar. Aprendió a aceptar que no todo puede manejarse, que hay procesos que requieren paciencia y que muchas veces el exceso de control destruye la paz. Fue un proceso largo, pero liberador. Con el tiempo, su mente comenzó a descansar nuevamente. Aprendió a vivir con más flexibilidad, más calma y más confianza. Padre, hoy te pedimos por cada persona que vive atrapada en la ansiedad de querer controlar todo, por quienes sienten miedo cuando las cosas no salen como esperaban. Dales paz mental, serenidad y sabiduría para entender que no necesitan tener todas las respuestas para seguir avanzando. Ayúdalos a descansar, a soltar y a confiar más en el proceso. Y ahora, Señor, declaramos que toda sensación de atraso comienza a romperse, que toda frustración por el pasado pierde autoridad y que toda ansiedad por el futuro empieza a disminuir. Que cada oyente comienza a recuperar esperanza, claridad y estabilidad emocional.
Que donde había resignación ahora nazca motivación y donde había miedo ahora aparezca confianza. Hoy entendemos que bajo tu dirección no existe una vida terminada, no existe un proceso desperdiciado y no existe una historia que tú no puedas redirigir. Seguimos aquí porque sabemos que aún queda mucho más por transformar dentro de nosotros. Padre amado, seguimos avanzando en esta oración, permaneciendo en tu presencia y permitiendo que cada palabra siga trayendo luz a las áreas que estaban cansadas, confundidas o heridas. Porque entendemos que tú no trabajas solamente en nuestros resultados, tú trabajas en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones y en la dirección que tomamos cada día. Hoy volvemos a declarar la verdad del Salmo 91, afirmando que aún en medio de la incertidumbre, seguimos cubiertos bajo tu refugio. Nos afirmamos en el Salmo 23, sabiendo que tú continúas guiándonos, aun cuando atravesamos caminos difíciles o temporadas donde todo parece lento, y abrazamos el Salmo 22, entendiendo que incluso cuando sentimos debilidad o silencio, tú sigues escuchando y sosteniendo a quienes permanecen confiando. Padre, hoy te pedimos que sigas transformando profundamente la vida de cada oyente. Señor, hoy traigo delante de ti la historia de Ricardo Benavides, un hombre que siempre fue conocido por ayudar a todos. Era el primero en resolver problemas, en prestar dinero, en escuchar, en acompañar. Todos lo buscaban cuando necesitaban algo, y durante mucho tiempo eso le hizo sentir importante. Pero con los años, Ricardo comenzó a darse cuenta de algo doloroso. Mientras ayudaba a todos, se había abandonado completamente a sí mismo. Nunca descansaba, nunca decía que no, y siempre cargaba más responsabilidades de las que realmente podía soportar. Poco a poco comenzó a sentirse agotado física y emocionalmente. Lo más triste era que cuando él necesitó apoyo, casi nadie estuvo presente. Esa realidad le dolió profundamente. Durante semanas sintió tristeza, decepción e incluso enojo. Empezó a preguntarse si había vivido mal todos esos años, pero en medio de ese proceso entendió algo importante. Ayudar a otros no significa destruirse uno mismo. Ricardo comenzó a aprender algo que nunca había practicado: poner límites. Al inicio se sentía culpable diciendo no, sentía que decepcionaba a las personas, pero poco a poco entendió que cuidar de sí mismo también era necesario. Empezó a descansar más, a priorizar su salud y a dejar de cargar problemas que no le correspondían. Con el tiempo, recuperó tranquilidad y equilibrio. Hoy Ricardo sigue siendo una persona generosa, pero ya no vive agotado tratando de salvar a todos. Padre, hoy te pedimos por cada persona que vive cargando problemas ajenos, por quienes sienten que siempre tienen que sostener a todos aunque ellos mismos estén cansados. Enséñales a poner límites sanos, a cuidar también de sí mismos y a entender que no tienen que destruirse emocionalmente para demostrar amor o compromiso. Dales descanso, equilibrio y paz mental. Padre, también traigo delante de ti la vida de Andrea Cárdenas, una mujer que durante años vivió comparándose constantemente con los demás. Las redes sociales, las opiniones externas y las expectativas ajenas comenzaron a afectar profundamente su autoestima. Cada vez que veía el éxito de otros, sentía que su vida era insuficiente. Comenzó a minimizar sus propios avances, a sentirse atrasada y a pensar que nunca lograría estar al nivel de los demás. Esa comparación silenciosa empezó a robarle alegría. Aunque tenía cosas buenas en su vida, ya no podía disfrutarlas porque siempre estaba mirando lo que le faltaba. Todo cambió una tarde cuando visitó a su abuela después de mucho tiempo. Mientras conversaban, Andrea comenzó a desahogarse y a hablar de todo lo que sentía que no había logrado.
Su abuela la escuchó en silencio y luego le dijo algo que quedó grabado en su mente. La vida no se arruina por ir lento, se arruina cuando dejas de valorar tu propio camino. Esa frase la golpeó profundamente. Esa noche, Andrea comenzó a reflexionar sobre cuánto tiempo había desperdiciado comparándose. Poco a poco, empezó a enfocarse más en su propio crecimiento. Dejó de medir su vida por los tiempos de otros y comenzó a celebrar sus propios avances, incluso los pequeños. Con el tiempo recuperó seguridad, tranquilidad y motivación. Hoy Andrea ya no vive comparándose, vive construyendo. Padre, hoy te pedimos por cada persona que siente que no es suficiente, por quienes viven atrapados comparando su vida con la de otros. Sana su autoestima. Ayúdalos a valorar su proceso y a entender que cada persona tiene tiempos distintos, que puedan volver a disfrutar sus propios avances sin sentirse menos que nadie. Y ahora, Señor, declaramos que toda carga emocional excesiva comienza a soltarse, que toda comparación pierde autoridad y que todo agotamiento interno empieza a disminuir, que cada oyente comienza a recuperar equilibrio, identidad y tranquilidad, que donde había culpa, ahora aparezca libertad, y donde había inseguridad, ahora nazca confianza. Hoy entendemos que bajo tu guía no tenemos que vivir destruyéndonos para agradar a otros, ni comparándonos constantemente para sentir valor. Seguimos aquí, porque sabemos que tú todavía estás restaurando áreas profundas de nuestra vida y aún falta lo mejor. Padre amado, llegamos a este momento final de nuestra oración no como un simple cierre, sino como una confirmación de todo lo que tú has venido haciendo en cada corazón desde el principio, porque sabemos que mientras esta oración avanzaba, también estabas trabajando en silencio dentro de cada persona que permaneció aquí. Hoy reafirmamos con fuerza la verdad del Salmo 91, declarando que seguimos bajo tu cobertura, protegidos aún en medio de temporadas difíciles, decisiones complejas y momentos inciertos. Nos afirmamos en el Salmo 23, reconociendo que tú continúas guiándonos con paciencia, provisión y dirección, aun cuando no vemos el panorama completo. Y abrazamos el Salmo 22, entendiendo que incluso en los días donde sentimos cansancio, angustia o silencio, tú nunca abandonas a quienes siguen confiando en ti. Padre, gracias porque esta oración no termina aquí. Continúa obrando en la vida de cada oyente. Señor, hoy traigo delante de ti la historia de Julián Ortega, un hombre que durante años tuvo miedo de cambiar de rumbo. Había construido una vida estable, una rutina conocida y un camino seguro, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Se levantaba cada mañana sintiendo que vivía en automático. Su trabajo le daba estabilidad, pero no paz. Sus días eran repetitivos, y aunque externamente parecía tener todo bajo control, internamente se sentía vacío. Durante mucho tiempo ignoró esa sensación porque pensaba que cambiar era demasiado riesgoso. Tenía miedo de perder lo poco que había construido. Pero un día ocurrió algo inesperado. Un antiguo amigo con quien no hablaba desde hacía años apareció de visita en la ciudad. Pasaron horas conversando, y en medio de esa conversación, Julián escuchó una frase que lo confrontó profundamente. A veces, la costumbre pesa más que el fracaso. Esa frase quedó resonando en su mente durante semanas. Julián comenzó a darse cuenta de que no estaba atrapado por falta de oportunidades. Estaba atrapado por miedo. Poco a poco empezó a cuestionarse cosas que había evitado durante años. No tomó decisiones impulsivas, pero sí comenzó a prepararse. Estudió nuevas habilidades, reorganizó sus prioridades y empezó a construir un nuevo camino mientras aún sostenía el anterior.
El proceso fue lento y lleno de incertidumbre, pero también de crecimiento. Y un día, finalmente dio el paso. No porque dejó de sentir miedo, sino porque entendió que quedarse igual también tenía un costo. Hoy Julián no vive una vida perfecta, pero vive una vida auténtica, con dirección y con paz interior. Padre, hoy te pedimos por cada persona que sabe que necesita hacer cambios, pero sigue paralizada por el temor. Dales valentía para avanzar, claridad para decidir y fuerza para construir una vida más alineada con propósito. Padre, también traigo delante de ti la vida de Mariana Velasco, una mujer que durante años vivió sintiéndose invisible. Siempre estuvo presente para otros, siempre apoyando, escuchando y ayudando, pero muy pocas veces se sintió realmente valorada. Con el tiempo comenzó a convencerse de que su presencia no hacía diferencia, de que sus esfuerzos pasaban desapercibidos y de que tal vez nunca lograría sentirse importante para alguien. Esa sensación silenciosa comenzó a afectar profundamente su autoestima. Aunque sonreía frente a los demás, por dentro se sentía cada vez más vacía. Todo comenzó a cambiar una tarde cualquiera cuando recibió una carta inesperada. Era de una antigua compañera de trabajo que se había mudado años atrás. En esa carta, aquella mujer le contaba cómo pequeños actos de bondad que Mariana había hecho en momentos difíciles habían marcado profundamente su vida. Mariana leyó cada línea llorando. Durante años pensó que sus acciones no tenían impacto, sin darse cuenta de cuánto bien había sembrado. Ese momento transformó algo dentro de ella. Comprendió que muchas veces las personas no alcanzan a ver el valor real de lo que generan en otros. Poco a poco dejó de buscar validación constante y comenzó a reconocer su propio valor. Hoy Mariana ya no vive sintiéndose invisible. Vive entendiendo que incluso los actos más pequeños pueden transformar vidas. Padre, hoy te pedimos por cada persona que se siente ignorada, poco valorada o insuficiente. Recuérdales que sus esfuerzos sí tienen impacto, que su vida sí tiene propósito y que muchas veces están sembrando más de lo que imaginan. Sana las heridas de rechazo, fortalece su identidad y ayúdalos a verse con más amor y dignidad. Y ahora, Señor, en este momento final, declaramos que toda ansiedad comienza a disminuir, que toda inseguridad pierde fuerza y que toda sensación de vacío empieza a llenarse con propósito. Que cada historia escuchada hoy se convierta en enseñanza, motivación y dirección para cada oyente. Que quienes llegaron cansados recuperen fuerzas. Que quienes llegaron confundidos reciban claridad. Que quienes llegaron heridos comiencen a sanar. Hoy entendemos que bajo tu cobertura no existe proceso perdido, no existe dolor inútil y no existe una vida demasiado rota para volver a levantarse. Tú sigues guiando, restaurando y fortaleciendo a quienes deciden permanecer caminando contigo. Y a cada persona que llegó hasta aquí, quiero decirte algo. No fue casualidad. Algo dentro de ti necesitaba escuchar esto. Hoy, sigue avanzando, incluso si es lento. Sigue construyendo, incluso si todavía no ves todo el resultado. Y sigue creyendo, porque muchas veces los cambios más grandes comienzan silenciosamente. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete, comparte este video y acompáñanos en las próximas oraciones. Y si deseas apoyar esta misión haciéndote miembro del canal, estarás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan esperanza. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que comenzaste hoy continuará creciendo en cada vida. Nos levantamos más fuertes, más conscientes y más alineados contigo. En el nombre de Jesús.
Amén.